Pues hola, soy Isabel y tengo 46 años, vivo en Murchante, nací en Pamplona y durante 14 años me he dedicado a, durante 10 años, hace 14 de esto, durante 10 años me dediqué a la terapia, terapias alternativas, cosas nuevas que iban saliendo para ayudar, con el objetivo de ayudar, de crecer personal e interiormente, motivada desde el principio por esa búsqueda que tengo desde que soy pequeñita de la trascendencia. Bueno, pues nada, mi nombre es Susana Serra, tengo 52 años. He sido siempre una persona muy espiritual, eso es verdad. O sea, iba buscando siempre por qué estamos aquí, quién somos, qué hacemos aquí. Una gran buscadora de la verdad. Vale, soy Diego Bermúdez, tengo 36 años, me dedico al diseño gráfico, tengo un proyecto con mi esposa que se llama The Fisherman y estamos sirviendo al Señor a través del diseño y la evangelización. Yo soy nacido en Colombia y como tal, nacido en Colombia, pues hay una religiosidad popular, ¿no?, que se vive allí, la fe, digamos, por el contexto. Nos mudamos a Europa por necesidad, llegas a Europa, te pones a trabajar, te pones a estudiar, ganas dinero, entonces todo eso ayuda a que en algún momento determinado pues vayas abandonando la fe, que fue mi caso. Bueno, mi nombre es Ana y yo soy doctora en química médica y trabajo como investigador. Llevo más de 20 años trabajando como investigador. En el mundo de la ciencia es muy normal pues, que no se crea. Hay mucho ateo y mucho agnóstico y yo me dejé llevar un poco pues, por la situación. Decidí, cuando acabé el doctorado, irme a trabajar a otro país, estuve trabajando en otro país y allí pues, me apunté a un gimnasio y en el gimnasio hacían yoga y bueno, pues fue mi primer contacto con el mundo de las terapias alternativas. Me llamo Gema, tengo 37 años, soy de Barcelona, estudié integración social y trabajo de ello con salud mental. Y también tengo una de mis pasiones que es la ilustración y el arte y también tengo un pequeño proyectito, ¿no?, que cuando tengo tiempo pues dibujo. Hice la primera comunión en enero del 2018, entonces para explicar esta historia me tengo que remontar años antes. Yo me crié en una familia convencional que decía ser cristiana o católica pero que no eran practicantes. A mí me bautizaron porque tradicionalmente aquí en España pues aún se bautiza, ¿no? Pero bueno, ahí se quedó. Tenía un centro y ejercí pues, lo que se denominan terapias alternativas, con la idea de ayudar sobre todo a niños y familias con dificultades en el cole, dificultades a nivel de relación. Creyendo haber ayudado o con la intención de haber ayudado a otros, destruí mi familia y me destruí a mí. Te tengo que comentar una cosa, o sea, lo que voy a contar un poco a mí me cuesta, ¿vale? Porque no es hablar de una cosa normal, es hablar de una cosa nada normal, nada que nos han explicado, por lo menos a mí, y es un tema súper tabú y es un tema que está a la orden del día y hace mucha pupa. Entonces lo que te voy a plasmar, a contar, lo he sufrido yo, con lo cual no me voy a inventar nada. Claro, al alejarme de Dios empiezo a sentir un vacío en mi interior. Me empieza a llamar mucho la atención la cultura japonesa, también el tema del mentalismo, del poder mental, y toco de lleno con el Reiki. El yoga no me gustaba mucho, me parecía muy lento y de yoga pues vi que hacían tai chi y me apunté a tai chi. Y el tai chi pues ahí movía más energías y también me gustaba, o sea, el poder sentir cómo movías y manipulabas las energías tal cual te decían, que son movimientos muy lentos, pero bueno, yo sí que notaba cosas, pero me parecía también muy lento. Entonces estuve practicando un tiempo y volví a España, y cuando volví a España pues tuve un problema en la vista,
Perdí la vista del ojo izquierdo, que es un problema, yo siempre he tenido desde los 14 años problemas en la vista, y pensaba que era lo mismo porque yo me daban uveitis de repetición, que eran inflamación de la uvea que puede conllevar una ceguera, y eso lo tenía como muy asumido dentro de mi vida. Pero cuando llegué a España, después de hacer mi estancia fuera, perdí la vista del ojo izquierdo y resultó ser una inflamación del nervio óptico, una neuritis, y bueno, me enfadé muchísimo más con Dios. A partir del momento en el que yo puse un pie en la universidad, mi alejamiento del Señor fue total. Por ese tiempo me encontró el que es hoy mi marido, Guillermo. A partir de ahí mi vida se transformó, cambió. Fue el primer hombre que me miró a mí, me miró a los ojos, me miró a mi corazón y no miró el resto, ¿no?, de mi cuerpo. Me sentí valorada, me sentí querida. Cuando vino mi segundo hijo, nos liamos la manta a la cabeza, todo nuestro dinero, toda nuestra vida, todos nuestros esfuerzos se fueron a ese centro. Y ese centro nació con esa intención, ayudar a familias con dificultades escolares, del colegio y dificultades personales de convivencia. Con 18 años o así, empecé a meterme en el mundo de la nueva era, New Age, pensando que era maravilloso ese mundo, y además te lo venden como muy bonito, muy alegre, muy positivo, muy que encuentras la felicidad en 4 días, bueno. Y entonces, bueno, pues yo que soy ingenua y que me creo todo y busco la verdad en muchos sitios, pues fui carne de cañón para todo eso. Bueno, empecé de jovencita, bueno, pues a hacer yoga, todo tipo de yogas, tántrica, kundalini, Bikram yoga, todo. Empecé luego con la astrología, me hacían cartas astrales. Primero me llegó un panfleto al email del Reiki, yo no sabía lo que era el Reiki. Y me llegó un panfleto fabuloso, como que era el método para conseguir una sanación. Te ofrecían sanación física, emocional y espiritual. Entonces yo busqué el Reiki, vi ahí lo que hacían con las energías y como científica dije, esto es una pantomima tremenda, pero al final acabé llamando al teléfono de ese panfleto y bueno, pues acudí al primer taller, y en el primer taller pues empezaron a hablar de ángeles y de seres de luz. Entonces yo pregunté qué era eso, qué eran esos ángeles y esos seres de luz de los que estaban hablando, y me dijeron que si era católica. Yo les dije que sí. Entonces me dijeron que bueno, que yo podía preguntar o pedir a mis ángeles, y podía pedir a Dios, que no había ningún tipo de problema. Y entonces, bueno, esa sed de lo trascendental, de lo espiritual, ¿no?, de sentir que tenía que haber algo más, me llevó a experimentar en las corrientes de la nueva era. Entonces, a mí me gustaba, bueno, yo iba a hacer meditación trascendental. También me atraía mucho el esoterismo, las cartas del tarot. Yo las tiraba, y de hecho me las tiraba a mí misma cada día, Cada día era como querer tenerlo todo controlado, ¿no? Es difícil dar una definición de nueva era porque estamos hablando no de un grupo, ni siquiera de un movimiento, sino de una especie de cultura, de mentalidad que permea muchas realidades humanas, sociales, culturales. Algunos hablan de neblina. Se trata de una niebla, de algo muy difuso y también muy difundido, que consiste en pensar, en creer que hay una conexión mágica entre las cosas, que tenemos capacidades especiales, que hay una realidad solapada, que es la verdadera realidad, y que podemos encontrar dentro de nosotros mismos si pertenecemos a algún grupo, o seguimos a un maestro, o leemos ciertos libros, o practicamos ciertas técnicas, y que al final todas se resumen en que dentro de nosotros hay algo especial. Hasta ahí todo bien, pero ese algo especial es que nosotros somos divinos. Hay una fuerza dentro de nosotros que al final es la fuerza
y la energía cósmica, que es lo que las religiones llaman Dios y que los adeptos de la nueva era encuentran dentro de ellos mismos. Y ahora se habla más de pensamiento alternativo, de terapias complementarias, se habla de espiritualidad holística, del todo unido. Bueno, pues esto es, ¿no? Y al final nos encontramos con una red, porque la nueva era es una red, una amalgama de centros, de técnicas, de prácticas, de autores, de libros, de vídeos, por los que va circulando la gente, compartiendo una serie de ideas comunes y que les llevan a vivir otra realidad. En el momento que yo abrí el centro, lo hice utilizando una metodología pues, que era para desarrollar habilidades cognitivas, emocionales, que era una metodología muy bonita, que se basaba en el juego. Pero a mí se me quedaba corto. Y a los pocos meses yo dije, hay que buscar más, hay que buscar más. Me estuve formando en pedagogía sistémica con el enfoque de Bert Hellinger. Se basa en las constelaciones familiares. Y toda la información que se abre en el campo del espíritu para sanar relaciones. Aparentemente con un objetivo tan bonito no podía salir nada mal. Me empecé a meter en tiendas esotéricas. Te leían el iris, por el iris tienes no sé qué, te haces putuplum, trabajas con colores, ayurveda, te gastas muchísimo dinero y más, ¿vale? Y luego ya no te cuento cuando tuve una tristeza sentimental y un amigo me regala mi primer libro de autoayuda. ¡Qué mundo, señor! ¡Qué mundo! Mi primer libro de autoayuda y que fue Las 7 leyes espirituales del éxito, ¿vale? De Deepak Chopra. Luego hacía El secreto, El poder de la atracción. Si te haces un mapa o un póster y lo llenas de fotografías, yo quiero esto, pues por el poder de pensar en todo eso te va a llegar. Y luego esos libros además tenían como una energía especial, una energía, o sea, me envolvían y me volví una obsesa de estos libros. Pero no estaba feliz. Tenía que comprar otro libro y otro libro. Y así teníamos una biblioteca enorme con libros de autoayuda. El Reiki lo que te desvincula de la ciencia y te mete en una cosmología donde hay unas fuerzas y unas energías que interactúan con el hombre, ¿no? Una fuerza vital y esencial que es la naturaleza, que se llama Ki. Entonces, claro, me empieza a llamar la atención porque tú de cierta manera te puedes convertir en un canal de esa energía y volcarla sobre una persona para procurarle un bien. Pero en el Reiki, claro, yo me empiezo a formar, veo que tiene fundamento de lo que me gusta, que es la cultura japonesa. El fundador creo que se llama Mikao Usui. Dice que tuvo una iluminación subiendo al monte sobre los años 20 y entonces dice que él no se inventa nada, sino que en esa iluminación, en ese estado de que se funde su mente con el no tiempo, se encontró con esto. Sí que es verdad que cuando yo me empiezo a meter, me encuentro cosas que no son de la cultura japonesa. Me encuentro que hablan de chakras. Los chakras son de cultura hindú. Si estamos canalizando una energía y una persona tiene un desequilibrio, este desequilibrio tiene que estar vinculado a un chakra, que chakra significa un círculo rueda, que está en una parte concreta del cuerpo. De lo primero que aprendes a hacer es armonizar los chakras. Es decir, tú coges las manos, visualizas y empiezas a pasártelas por las zonas donde tienes los chakras buscando un equilibrio, que es un poco buscar una sincronización, como cuando llevas un coche a que sincronice las ruedas para que no se mueva al circular. Claro, esto poco a poco lo vas mamando, aunque te choca, porque no es cultura japonesa, no es lo que tú esperabas, pero va teniendo cierto sentido, tú lo vas mamando. Efectivamente, yo hacía estas armonizaciones en casa con música zen, la luz apagada, tal. Yo reconozco que a veces a pasarme las manos por el ojo, por los ojos cerrados, cuando bajaba la mano buscando el siguiente chakra, por donde pasaba la mano, yo con los ojos cerrados veía una luz morada. Esto yo lo he visto. También es verdad que mis manos, cuando yo hacía este tipo de cosas, estaban completamente rojas y la palma de la mano como una especie de círculo un poco más blanco y estaban calientes. Luego empecé a hacer un curso de meditación tremendo. Durante un año me levantaba pronto, me iba allí y me enseñaron, bueno, pues a tener la mente en blanco,
a no sufrimiento, sino a hacer meditaciones e irte a, por ejemplo, a una galaxia. Y entonces en la galaxia veías una gran potencia de luz brillante. Al principio veía cosas maravillosas, que era luz, y luego empecé a ver en esa luz, empecé a ver más luces, que me imaginaba que eran otros entes como yo, otras pequeñas luces como yo, porque yo me creía que era luz también. Y entonces esas lucecitas, cada vez que lo hacía me sentía bien, 10 minutos y volvía. Pero ya lo empezaba a hacer y ya las luces se empezaron a transformar en monstruitos. Entonces empecé a ver monstruos, monstruos de verdad. Mira, se me pone la piel de gallina al recordarlo. ¿Qué pasó? Que después de meterme a todo esto, lo que más me hizo pupa fue en un momento que yo ya estaba muy mal, que alguien me habló del Reiki y yo digo, ¿qué es eso? Y ahí que me metí. El Reiki es lo que realmente me hizo caer y caer en una gran depresión, un gran vacío. Bueno, yo aparentemente sí que me sentía bien cuando hacía meditación trascendental y de hecho tocábamos muchas corrientes a la vez, es decir, budismo, chamanismo. De hecho yo sentía muchas cosas, incluso creía en ello porque lo experimentaba en mi piel y sentía cambios en mi vida, para bien, ¿eh? Para bien. Pero al final te das cuenta que es que cada vez quieres más. O sea, es como esa búsqueda no acaba nunca, no acaba, tengo más sed. Y mira, ahora sé que existen los registros acásicos y que puedo hacer esta terapia y me han hablado de las constelaciones familiares que a lo mejor me puede ayudar a sanar esta parte de mí que tengo ahí no resuelta, ¿no? Y todo es eso al final. También es un gran negocio porque las terapias de la nueva era no son baratas, no son baratas. Entonces, la iniciación del Reiki, en mi caso, yo creo que se hace siempre así, siempre lo han contado así. Se hace, yo llegué a una sala muy chiquitita, había como una especie de altar y te piden que cierres los ojos. Entonces, en ese momento, tú no sabes lo que te están haciendo, pero yo notaba pues como corrientes que me entraban por la coronilla y yo me notaba fuerte, como con una energía que no era mía. Yo salí de aquel taller con un subidón tremendo, o sea, no tenía paz ni tenía armonía, lo que tenía era subidón de... Yo llegué a casa diciendo yo quiero más. En mi experiencia, yo después de casi 9 años estuve, y como maestra pues estuve 8, lo que yo notaba es que a mí me venía alguien con un dolor en algún sitio, pues imaginaos un dolor en el brazo, yo le imponía las manos y después de esa sesión, pues muchas de las veces pues se sentía mucho mejor y se iba sin el dolor, pero yo sabía que iba a volver y volvía a la semana, a los 15 días, volvía con un dolor en una pierna. Y entonces volví a pedir Reiki, yo volví a poner las manos, se iba y a la tercera vez que me venía, pues yo ya directamente pues decía, ¿por qué no te inicio? ¿Por qué no vienes a un taller o te inicio yo o te inicia otro maestro? Y así te puedes tú practicar el Reiki en tu casa. Me enseñan como primera revelación un símbolo. Tiempo después yo descubrí que esto estaba vinculado a invocaciones. Es un poco como las posturas del yoga. El yoga, aunque ahora se considera una práctica deportiva, de estiramiento, las posiciones y los símbolos, en este caso el Reiki, que se dibujan, tienen una invocación, es una llamada. Un ejemplo es, yo cuando hago la genuflexión, tiene un simbolismo. No estoy hablando con mis manos, estoy hablando con mi cuerpo. Estoy representando una reverencia delante de Dios. O cuando yo me santiguo, no estoy hablando, pero este gesto tiene un significado y un símbolo. Estoy haciendo una invocación, estoy pidiendo la protección de Dios. Esto pasa con el yoga, con las posturas, o pasa con el Reiki cuando dibujas estos símbolos, ¿no? Llega el momento de la iniciación, cuando te hacen el primer grado de Reiki. Previo pago para que te den el diploma conforme lo has hecho. Me sientan en una silla muy parecida a esta, entonces me ponen de pie, viene el que me enseñaba y su ayudante para hacerme una especie de imposición para abrir el tercer ojo, que es el chakra que supuestamente está en el entrecejo, ¿no? Vale, llego todo conforme, hasta que me ponen debajo de mis pies un símbolo
que yo en aquel momento no reconocí, luego me enteré que le llaman cruz de Antacarana, creo que se llama. Yo vi aquello y me acordé de una frase de mi madre. Mi madre me dijo, yo no sé si esto es bueno o es malo, porque yo todo eso se lo contaba a mi madre cuando lo iba experimentando, pero me dijo, pero si notas algo raro, pídele al Señor que te proteja. Yo en aquel momento, cuando vi que me pusieron ese símbolo debajo de las piernas, que yo no había visto en mi vida, me agacho y lo veo, me acordé que existía un Dios. Y dije, yo no sé si tú existes o no, pero si estás ahí y esto es malo, protégeme. Bueno, pues yo hice el primer nivel, salí con subidón de energía, me puse regular, me empezó a doler la cabeza, me puse mala después de la iniciación. Entonces yo llamé al maestro, se lo dije, me dijo que era normal porque eso es un proceso de purificación. Y bueno, después de los 21 días, que lo que había que hacer era practicar más y practicar con más gente. Entonces yo empecé a practicar Reiki con todo el que venía a mi casa, yo practicaba el Reiki. Entonces, después de este periodo, empecé a hacer meditación también, porque supuestamente pues con la meditación abres más los canales y te integras más en el mundo de las energías y te vas a convertir en un canal más potente. Es como una forma y una transformación de vida. Entonces empecé a combinar el Reiki con la meditación. Cuando hablamos de meditación, la meditación es algo buenísimo, algo apropiado para todos, yo diría que necesario, cualquier tipo de cultivo de la interioridad en un mundo como el nuestro, en el que tenemos tantos reclamos de lo exterior, de lo material, tenemos tanto ruido fuera y dentro de nosotros y necesitamos pararnos, cultivar la interioridad, mirar dentro de nosotros mismos. Entonces la meditación es algo positivo. De hecho, los propios cristianos, dentro de nuestra oración, tenemos como algo muy importante la meditación. Entrar dentro de nosotros mismos, pararnos, porque ahí queremos encontrarnos con alguien que es Dios. ¿Cuál es el problema? Que a veces por parte de los profesionales de la salud mental o por parte de las personas que se dedican a esto, nos están queriendo convencer de que han sido capaces de tomar una práctica religiosa del hinduismo o del budismo, sacarla de su contexto religioso, privarla de todo elemento filosófico o metafísico para que sea una simple técnica. Esto en la teoría es posible, pero en la práctica yo tengo muchas dudas en esto y de hecho la realidad nos dice que las personas que entran aquí pues muchas veces van introduciéndose más y más, a veces ellas solas, muchas otras veces conducidos por su maestro de meditación, por su monitor, a algo que transforma su vida, no porque se calmen, sino porque cambia por completo su forma de ver las cosas, su cosmovisión, su religión en el fondo. O sea, una transformación personal que, ojo, cualquiera puede convertirse, cualquiera puede cambiar, transformarse, pero que sea con pleno conocimiento de causa, que desde el principio uno sepa esto es budismo, esto es hinduismo, que no se esté engañando con algo pretendidamente imparcial, no religioso, cuando lo que hay detrás es toda una cosmovisión y toda una religión. Interiormente, ¿qué se produjo en mí? Este cambio fue muy sutil y fue muy poco a poco. Fue una situación en la que yo bebía y me nutría de la energía de esas familias y de cada movimiento que hacía, esa sanación que ellos veían cuando eran capaces de mirar aquello y se daban cuenta de algo que podía ayudarles. ¿Qué ocurría? Que a mí mi ego crecía, mi soberbia crecía, mi vanidad crecía, pero yo no me daba cuenta. Poco a poco yo necesitaba esas sesiones para recargarme, porque es verdad que yo me quedaba agotada, pero necesitaba de esas sesiones para nutrirme de aquello que yo conseguía. Me especializo en sanación del árbol transgeneracional,
porque viene de esta misma formación. Nuestra maestra fue Angélica Olvera, que fue mano derecha de Bert Hellinger, que fue el creador de las constelaciones familiares. Nos enseñaban cómo interpretar el árbol, cómo saber liberar de posibles influencias de los yacentes de todos nuestros antepasados muertos que pudieran estar impidiendo que nuestra vida fuera plena, ¿no? O fuera lo que tenía que ser o a lo que estaba llamada a ser. Entre una de las herramientas que utilizaba mucho era los actos de duelo simbólico de yacente. Bueno, todo esto viene derivado de la psicomagia de Jodorowsky y consistía en quemar la fotito de tu antepasado que podría estar influyendo en ti. Era como un ritual, no, era un ritual en el que te liberabas así de esa persona que influía sobre ti, ¿no? Nos habían explicado que el primer nivel, pues que hay 4 niveles de Reiki. Yo quería todos. Yo quería llegar a la maestría y justo en ese taller pues nos hablaron de las constelaciones familiares. Y entonces, bueno, pues yo con todo el problema que tenía de la vista y según estaba, pues decidí que iba a ir a las constelaciones familiares, porque las constelaciones familiares lo que dicen es que tú eres parte de un círculo familiar, un círculo energético, y puede haber habido en generaciones atrás una ruptura energética, un conflicto no resuelto, y eso se puede trasladar a las generaciones futuras. En el caso de las constelaciones familiares se pueden hacer de manera individual, y entonces participa el constelador y el constelado y se utilizan muñequitos. O se puede hacer con grupales, son como terapias, lo venden como terapias psicológicas grupales. La constelación empieza la sesión con una meditación que a mí me parece, ahora cuando lo pienso, me parece tremenda, porque tú cierras los ojos, empiezas a relajarte, pues esto me costaba poco porque ya estaba yo meditando, y la visualización en este caso nos pidieron que visualizásemos a nuestros ancestros, que colocásemos a nuestros padres detrás de nuestros padres a sus padres, detrás a sus padres, y vas haciendo una pirámide con todas tus generaciones. Entonces yo en esa meditación yo sentía la presión de toda la gente que tenía detrás, o sea, era una sensación un poco rara. Llamaron a una persona, siempre hay una silla vacía, entonces llamaron a una persona que era la que quería constelar y le preguntaron qué problema tenía. Allí no nos conocíamos, la gente que estábamos en esa sala no nos conocíamos, qué problema tenía y qué problema iba a constelar. Pero no tiene que contar su problema y exponerlo, simplemente puede decir, vengo a constelar un problema con mi madre. Entonces le piden a esa persona que elija a una de las personas de ese círculo para que sea su representante. Elige a una persona al azar, la sacan a mitad del círculo y a esa persona la dicen que le deje que fluya. Y luego van eligiendo personas de los que están sentados como representantes del vínculo familiar o del conflicto que se vaya a resolver. El caso es que empezaron a sacar gente en esa primera constelación y yo vi que la gente se movía como si fuese una especie de teatro. Y impresiona bastante. Yo pensé que eso era un paripé, que esa gente se conocía y que estaban haciendo un teatro, porque la gente lloraba, la gente se tiraba al suelo, o sea, hacía cosas extrañas. En la siguiente constelación, la siguiente persona que se sentó en la silla, pues yo acabé en mitad del círculo, me sacaron a mí. Y de repente pues yo empecé a sentir una pena profunda, empecé a llorar, y no podía parar de llorar. Yo no quería llorar, pero yo no podía parar de llorar. Y bueno, pues de allí pues estuvimos bastantes horas haciendo constelaciones y después de aquello pues yo salí, no pienses que asustada, yo salí con un subidón tremendo. Dije, esto es súper potente. Aquí no sé qué es lo que pasa, yo no puedo explicar qué es lo que pasa, pero esto es súper potente. Y entonces, bueno, pues lo que hice fue incorporarlo como una terapia más de las que yo hacía habitualmente.
Vale, la meditación trascendental, llegábamos a una sala, ¿no?, preparada, entonces el maestro o el facilitador, ¿no?, o la persona que guía la meditación, pues se preparaba la clase con unos mantras, con una música, con una meditación guiada, unos ejercicios energéticos. Entonces íbamos variando un poco, incluso a veces traía sus instrumentos chamánicos y nos íbamos a la montaña a tocar de manera intuitiva, ¿no?, un poco para conectar, no se sabe con qué. Es decir, cada uno era muy libre, ¿no?, al final. Me veía a mí misma realmente como una persona que, bueno, como una bruja moderna, ¿no?, que se dice que, bueno, pues que tenía conocimientos esotéricos, movimientos de la luna, me gustaban mucho las piedras, la adivinación a través de las cartas, ¿no?, y estaba un poco pues metida en ese mundillo. Me atraía todo menos la Iglesia Católica. Al final todo es esa búsqueda del empoderamiento, ¿no?, de decir, ostras, soy creador de mi propia vida, ¿no?, y me sano a mí mismo y me salvo a mí mismo y bueno, y esa búsqueda de paz también, ¿eh? O sea, es esa búsqueda de paz. Hay personas que cuando oyen hablar de Reiki lo asocian al yoga, a la meditación, la relajación, algo que suena oriental, imponer manos y que relaja y tranquiliza. Estamos hablando, sin embargo, de otra cosa. Reiki significa en japonés energía vital universal. Según los practicantes de Reiki, existe una energía universal, invisible, sanadora, que puede canalizarse a través de la imposición de las manos sin necesidad de tocar a la persona para sanar. En distintos niveles, porque uno puede sanarse a sí mismo, sanar a otras personas, sanar incluso a animales, a corrientes de agua, rocas, montañas, sanar a distancia a otros y enseñar el Reiki. Por eso se trata de una técnica que su formación se divide en diversos niveles, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata? ¿Esta energía es susceptible de ser estudiada por la ciencia? No. ¿Esta energía es de tipo espiritual? Pues parece que es algo así, sobrenatural, ¿no? Estamos hablando de una técnica mágica, de una técnica que asegura que es posible modificar salud física, salud psíquica, salud espiritual, poderes a través de la imposición de las manos e invocando al maestro que inventó el Reiki, diciendo que lo había heredado de los budistas tibetanos, invocando espíritus, invocando, pues si uno es creyente, a Dios, a la Virgen María, a los santos. Bueno, pero se trata de una práctica mágica. Hoy en día hay hospitales, centros de salud públicos en los que hay gente que hace Reiki. Pues tengamos claro que ni las ciencias naturales soportan ese discurso, ni una visión religiosa sana, cristiana de otro tipo, soporta esto. Estamos hablando de esoterismo, estamos hablando de ocultismo, estamos hablando de invocación de espíritus. En eso consiste el Reiki. Entonces no podemos llevarnos a engaño cuando la gente dice, bueno, es para relajarse. No, no, el Reiki pretende ser y dice ser mucho más. Te crea como una ansiedad a conocer más, a saber más. Y entonces fue cursos pues de todo. Recuerdo de Ho'oponopono, de Psyche, cursos de bioneuroemoción, de curso de milagros, cursos de descodificación psicobiológica, cursos de registros acásicos para abrir el libro de la vida. O sea, fue un sin parar. Y claro, todo esto es el curso, el nivel 1, el 2, el 3, nunca paras. Poco a poco, alejarnos de Dios, alejarme principalmente de Dios, fue minando la relación con mi marido, con Guillermo. Guillermo es una persona buenísima, es el mejor esposo que puedo tener, es el que el Señor ha querido para mí. Nunca jamás en estos 10 años me dijo nunca nada, no hagas esto. Me respetaba, me observaba, pero nunca participó en nada. Solo una sola vez participó
de la que me arrepiento enormemente. Hice la maestría de Reiki, ya estaba combinando en ese momento pues todo tipo de terapias. Combinaba el Reiki a diario, meditación a diario, constelaciones todos los fines de semana y luego pues fines de semana alternos o pues combinaba el resto de las terapias. Y hice la maestría de Reiki y en todo este batiburrillo de cosas pues aparecieron los registros acásicos. Eran 4 niveles, registros acásicos, y yo hice 2. Entonces me apunté al primer taller, también había una iniciación en registros acásicos y fue para mí mi zasca. Se hizo una iniciación en la que estábamos todos juntos, cerramos los ojos, volvimos a hacer una meditación en la que utilizábamos mantras, utilizábamos mudras, que son las posiciones de las manos, y bueno, pues aquí conseguimos un estado de relajación mucho más potente. Como digo, éramos casi todo gente que veníamos de otras terapias y estábamos muy acostumbrados a hacer meditación. Entonces, cuando ya estás en ese estado de relajación pura, lo que dicen los registros acásicos es que hay un registro universal de todas las experiencias del alma. Entonces tú puedes acceder a ellos con lo que llaman la lectura de los registros. Los señores de los registros te pueden dar información de las experiencias del alma pasadas, presentes y futuras. Entonces, después de esta meditación, lo que se hace o hacíamos nosotros era visualizar una fuente, la fuente del conocimiento del alma, y meternos dentro de la fuente y pedir y preguntar a los señores de los registros. Y lo que recibes pues es una especie de adivinación. Yo en mi caso eran visualizaciones lo que tenía de las preguntas que me hacían. El caso es que en ese primer taller pues yo vi que a mí me adivinaban cosas de mi vida que solo yo sabía. Entonces, después de este taller, pues yo salí nuevamente con un subidón tremendo. Y me apunté al segundo nivel de registros. El segundo nivel fue todavía más potente. En la meditación yo vi el mal. Y bueno, pues para mí fue impactante verlo así tan crudo, lo que yo estaba viendo en las imágenes que me venían en aquella meditación. Y bueno, pues cuando recuperé el estado de conciencia normal, pues yo no podía parar de llorar y fue un shock enorme para mí y fue mi zasca, fue decir, Ana, aquí hay algo que no está bien y ¿dónde estás? O sea, ¿dónde estás metida y qué estás haciendo con tu vida? Hice en el Reiki, estuve metida 10 años, porque es cierto que yo, cuando algo me gusta, me meto a tope. No sé si me entiendes. Yoga a tope, Reiki casi a tope, cursos, revistas, llamaba a todos, la astróloga, o sea, a tope. Pero ¿qué pasa? Que la alfombra, ¿te crees que estás en los Oscars? Estoy de puta madre, estoy guay, me siento la mujer más feliz del mundo. Y vas pasando por ahí, clac, qué felicidad, yo lo sé todo, yo la autoestima alta. ¿Qué va? Eso dura 3 días. Luego te coge la alfombra y te la quitan. Y ahí es cuando te sientes vacía, triste, con ansiedad, con depresión, con pensamientos horrorosos. Cada día tenía los pensamientos más horrorosos. Cuando me iba a dormir, no quería dormir, porque tenía pesadillas. Y yo creía que era lo normal. Hablaba con alguien, sí he tenido alguna pesadilla. Yo creía que era lo normal todo esto. Entonces, ¿qué pasó? Que yo me sentí fatal, triste, vacía, viendo visiones, pensamientos, obsesionada. Yo esto no se lo decía a nadie, Nano. ¿Cómo yo voy a decir a alguien? Estoy viendo visiones, tengo pesadillas, me desaparecen las cosas, me dan taquicardias, me dan ansiedades. Veo visiones y visiones rarísimas, veo monstruos, veo personas desnudas por la calle. ¿Yo cómo iba a decir eso? Me iban a meter en un psiquiátrico. O sea, mis padres, obviamente,
o una amiga se lo cuentas y te meten en un psiquiátrico. Para este tipo de lo que a mí me pasaba no necesitaba un psiquiatra, necesitaba volver a mi camino. Fue en los últimos años donde yo practiqué de forma intensa y consciente el yoga y donde me formé específicamente en yoga. Los últimos 5 años, hasta que yo cerré el centro, me formé primero en una formación para yoga para niños, basado fundamentalmente en la Kundalini, en el yoga Kundalini, y después me formé en Hatha y Vinyasa Yoga. En mi experiencia, para mí, todo lo anterior fue puerta y entrada total. Donde ya me perdí fue cuando el yoga entró tan conscientemente en mi vida. Porque ahí ya no hay Dios, es solo energía. Recuerdo cómo en las prácticas nuestro objetivo era dejar de sentir nuestro cuerpo. Llegar incluso, porque hay una técnica, ¿no?, para llegar a minimizar la respiración, las pulsaciones, ¿no? Es el yoga, ¿no?, que te deja como en un estado latente, ¿no?, el que dejas de ser tú. El objetivo del yoga es fundirte con el uno, dejar de ser tú. Ya no importas quién eras, ya dejas de ser nada ni nadie, porque el único objetivo es volver a la fuente de la que venimos, esa fuente originaria, ¿no?, de energía, en la que desapareces. Ya no sientes, ya no sufres, ya no amas, las cosas ya no te afectan, ¿no?, como un gran estoico. No, dejas de ser persona. Lo que nos hace seres humanos como el Señor quiso que fuéramos, se renuncia a ello, con ese objetivo último de querer fundirnos con el uno. Hay muchas personas que llegan al yoga, pues a veces por prescripción médica, porque tienen dolores de espalda, o por hacer algún tipo de actividad, no son muy atléticos o no son muy deportistas y bueno, pues ve al yoga, pues te va a venir bien. Pues ayuda a tener más flexible el cuerpo. En general se acude con desconocimiento total. Uno llega a yoga creyendo que nada más es gimnasia. Y yoga no es gimnasia. Yoga está unido intrínsecamente a la filosofía hinduista. Es la herramienta, el camino por el que llego a la ascensión. Cada asana por sí misma tiene efecto. Nos va transformando el pensamiento, nos va virando en una inversión completa el pensamiento, en el que el panteísmo y el relativismo va calando poco a poco. Vemos a Dios en todas las cosas como energía, pero dejamos y vamos perdiendo poco a poco esa relación íntima con Cristo y con el Señor. Hacer una asana, una postura de yoga, creyendo que nada más tiene un efecto gimnástico beneficioso para el cuerpo, es estar engañado, es tener una venda en los ojos. Porque el yoga por sí mismo es indisoluble del hinduismo. Es incoherente que un cristiano practique yoga. No es compatible, o sea, es decir, creo en Dios Padre y a la vez decir, pero Dios es energía. Y muchas personas lo que dicen, pues mi profesor no dice nada de eso. Claro, porque quizá tampoco lo sepa. Pero no importa que no se sepa. El efecto lo hace, el efecto está. Yo propongo a todas las personas que recen el rosario cada día y verán cómo la Virgen les transforma su vida, aunque no crean. La Virgen lo va a hacer. Rezábamos mantras, se reza diferentes divinidades, porque eso es yoga. A lo largo de todos estos años, de estos 10 años, entró en mi vida curso de milagros.
Curso de Milagros es una persona, es un libro escrito por una estadounidense, pero aquí en España lo dio a conocer Enric Corberà. Enric Corberà también es creador de lo que se denomina bioneuroemoción ahora. Una cosa y otra están completamente ligadas. La bioneuroemoción se nutre de Curso de Milagros. Tomando cosas ciertas, como puedan ser que las emociones afectan a nuestra salud, se van revistiendo de diferentes ritos, diferentes técnicas que abren la puerta a una inversión completa del pensamiento. O sea, mi pensamiento cambió completamente. Llegué a pensar que todo lo que veía era una ilusión, proyección mía, que nadie más existimos, sino nada más que proyecciones de nosotros mismos. Entonces, que lo que yo veía que no me gustaba en el otro, realmente era una proyección mía. Uno de los libros más populares y difundidos en la nueva era en los últimos años, yo diría que una de las Biblias, entre comillas, de la nueva era, es Un Curso de Milagros. Hay algunos grupos y sectas que están basados totalmente en él, y luego es un libro también que ha dado origen a muchos otros grupos, mentalidades, ha inspirado a muchos autores y corrientes de la nueva era. ¿Qué es Un Curso de Milagros? Es un tocho, es un libro, un volumen bastante grueso, supuestamente dictado por una voz interior a una señora estadounidense en los años 50 del siglo XX. Esta señora, Helen Schucman, identificó esa voz con Jesucristo. De manera que esto a veces se va colando en público creyente, cristianos, tanto cristianos no practicantes que quieren un acercamiento a Jesús como cristianos practicantes de las diversas iglesias, ¿no? ¿Cuál es el problema con Curso de Milagros? Primero, que está escrito mediante canalización, es decir, esto antiguamente lo habríamos llamado espiritismo, y lo es, ¿no? En segundo lugar, en lo que consiste es en una serie de lecciones, 365 lecciones, una para cada día del año, que lo que tratan de hacer es de cambiar la forma de pensar de la persona, haciendo una inversión total de los conocimientos, de los valores y cambiando del todo a la persona. Y esto hace que uno acabe pensando que no existe la enfermedad y que al final somos dueños de nuestra propia realidad y somos capaces de transformarla. Bueno, esto ha traído consigo un montón de grupos, corrientes espirituales y hasta pseudoterapias que tienen sobre sí ya montones de cadáveres de personas que han dejado sus tratamientos médicos por seguir lo que decían este curso de milagros, ¿no? La bioneuroemoción consiste en una supuesta terapia, siempre con muchas comillas, inventada por un ahora psicólogo catalán, Enric Corberà, que fue promotor durante un tiempo de la biodescodificación, y por problemas de propiedad intelectual y de derechos de autor y por una condena judicial tuvo que dejar de usar el término biodescodificación empleado por un gurú francés, un gurú sectario francés, para montar su propia franquicia, que es la bioneuroemoción. ¿En qué consiste? Básicamente en que detrás de cualquier problema, cualquier trastorno personal y cualquier enfermedad que tengamos, hay un conflicto emocional. Entonces, ¿de qué se trata en la formación en bioneuroemoción y en el acompañamiento que hacen los terapeutas? En descubrir qué conflicto, qué trauma emocional ha habido en nuestra vida para, descubriéndolo, sacarlo a la luz, descodificarlo, y así todos los efectos negativos que tiene nuestra vida, incluida la enfermedad, desaparecerán. Claro, la bioneuroemoción y todas las propuestas que hablan de ese origen emocional de la enfermedad toman pie en algo que es cierto, ¿no? Lo psicosomático, la unidad de la persona, que somos cuerpo, mente, espíritu unidos y que unas cosas influyen en las otras, y esto está requete demostrado, pero lo que hacen es, de una forma unilateral, achacar la causa de todo lo que nos sucede a algo que está en el pasado y a algo que es emocional. Entonces llegan a negar la existencia de la enfermedad somática,
tienen diversos elementos y de hecho pues cuentan con un curso de milagros en la base, que no es más que un libro canalizado, un libro dictado por espíritus o transmitido por espíritus a través de su autora, ¿no? Entonces, bueno, en estas terapias, en estas propuestas, siempre hay elementos de conexión con lo psicológico, con lo oriental, con lo espiritista, en el sentido de la revelación de entidades superiores o sobrenaturales. Todos esos elementos se tocan y se hilan hábilmente para poder llegar a las personas interesadas en un punto o en otro y atraerlas a ese sistema de pensamiento. Entre mi marido y yo se produjo un abismo. Se creó una distancia de kilómetros y kilómetros, porque yo creía tener un nivel de conciencia tan elevado y mi marido ninguno, que iba a ser imposible que algún día llegáramos a hablar en la misma frecuencia, en la misma energía. Y entonces yo sentía compasión de él, qué pobre, es que no puede. Claro, es que él no comprende, él no llega a entender lo que yo ya he sido capaz de entender. Los gritos aquí en casa eran a diario, eran insoportables. La falta de respeto era total y evidente entre la niña, entre el padre hacia mí, yo hacia él, la niña hacia mí. Fue un auténtico infierno. Los golpes, las puertas rotas, los gritos, los insultos. Ese infierno estuvimos viviendo en mi casa durante 3 años, los 3 últimos años. Pero todo esto con la careta. Poníamos un pie en la calle y yo seguía vendiendo que todo en lo que creía era bueno y hacía bien, cuando la realidad que estaba viviendo era que mi familia se estaba destruyendo. Cuanto más ritos hacíamos, cuanto más transgeneracional intentábamos sanar, cuanto más libros acásicos yo abría para poder tener información, peor estábamos, más lejos el uno del otro. El mal, el patas, el demonio, lo único que quiere es destruir a la familia. Y se coló como quiso. Un matrimonio que nació por amor y que lo único que queríamos era amarnos y construir una familia. Y el pata se coló como le dio la gana, aquí campó a sus anchas. Recuerdo que en ese momento, en esos 3 últimos años, y fue el último año sobre todo, yo ya no podía ni levantarme de la cama. Yo me acostaba llorando, me levantaba llorando y me clavaba en la habitación llorando de rodillas, pidiendo que se me llevara, que esa energía se me llevara, que yo ya no quería seguir viviendo, que estaba sufriendo, que no había arreglo, que daba igual. Yo sí que consultaba lo que me pasaba pues en los cursos a los que iba, las personas con las que yo compartía esta profesión, con esta amiga que te digo, con la que he compartido años de experiencia. Y los inputs que recibes no son de venga, adelante, confía, ten esperanza, se va a arreglar. La información era todo lo contrario. Isabel, quizá tienes que replanteártelo, tienes que ir sola. Guillermo no va a alcanzar nunca este nivel, no vais a hablar nunca en el mismo nivel de energía. Él no puede, tú tienes que volar sola. Esa era la información que yo recibía, romper mi familia. Y algo dentro, en mi interior, me decía, no es esa la solución. Pedía que morir y a la vez sentía que tenía que luchar por mi familia. ¿La homeopatía en qué se basa? En que lo similar cura lo similar. Y entonces, mediante un procedimiento que es la ultradilución, porque una sustancia si se va diluyendo en agua durante sucesivas veces, el agua supuestamente tendría una memoria
que guardaría de esa primera sustancia, aunque ya no quede realmente nada de aquella, ¿no? ¿Qué sostiene esto? Un pensamiento mágico. Esto no tiene ningún sostén científico. Algunas de sus evoluciones, como las flores de Bach, ya van incluyendo elementos de magia, de invocación, del uso del péndulo para elegir cuál es la sustancia mejor, pero sin irnos hasta las flores de Bach, que ya tienen un elemento, podríamos llamar espiritista añadido, la propia homeopatía cae en extremos que entran lógicamente dentro de su propio pensamiento, como que para tener la capacidad de perdonar o de tener compasión, pues un agua o una pastilla que viene del uso de granitos del muro de Berlín. Y ese es el peligro también, que personas que simplemente estén tomando algo que si les funciona es por efecto placebo, por sugestión, pero que pueden ir avanzando, ir descendiendo en esa escalera, porque al final están en un pensamiento mágico. No es algo ni que tenga que ver con la razón, con las ciencias, ni que tenga que ver con la fe o con la religión. Es ese camino del medio, esa tierra de nadie, que es la de la superstición y la de la magia. Es curioso porque en la homeopatía y en el caso de algunas otras pseudoterapias extendidas, pues sus defensores dicen es que funciona también con niños, y no solo con niños conscientes, sino con bebés y hasta con mascotas. Pero está estudiado cómo el efecto placebo puede funcionar también en animales y en bebés. Porque claro, la persona que está aplicando eso, por sus actitudes, por sus gestos, por sus palabras y por su mirada, está haciendo un acto médico, entre comillas, y eso puede tener influencia hasta en esos seres sin conciencia. Para entender este fenómeno hay que entender algo previo, que este fenómeno viene, arraiga, porque intentos de quitar a Cristo de la sociedad los ha habido siempre, desde que empezó el cristianismo. Pero ¿por qué ha tenido tanto éxito? Porque ha incidido en una sociedad descristianizada, sin espiritualidad. ¿Esto de dónde viene? Porque esto no ha salido por generación espontánea. Primero se produce la ruptura de Centro Europa, Lutero proclama que en el Sermón de las Indulgencias, rechazo de la Iglesia, luego pues va a ser el rechazo de Cristo. El siglo de las luces, la iluminación, Lucifer es la nueva luz, las logias masónicas. Luego en el siglo XIX vendrán los maestros de la sospecha. La fe se opone a la felicidad. Dios es un enemigo de la felicidad. Dirá Nietzsche, en el plano de la autorrealización, el hombre se tiene que autorrealizar, que es la nueva era. Yo ahora me realizo no por un salvador externo, sino por mí mismo, concentrándome en mis energías. Segundo, Freud, la realización sexual. Dios es un enemigo de nuestra felicidad sexual. Y luego, en el plano social, Marx, Dios es el opio del pueblo, es lo que narcotiza a la gente. Entonces, esos son los maestros de la sospecha en el siglo XIX. El siglo XVIII, la fe se opone a la razón. En el siglo XIX la fe se opone a la felicidad, y en el siglo XX el rechazo de Dios total. Se ve la espiritualidad oriental como algo pues fascinante, y entonces empiezan a importarse todo tipo de prácticas pues de yoga, que procede de una práctica budista. Fundamentalmente el budismo es una teosofía, no es una religión, es un pensamiento, un modo de pensar, un modo cultural que piensa que la realización está en la anulación de los propios sentimientos, para no tener frustraciones, no desear nada. Entonces eso es el nirvana, la anulación y diluirse la persona en la energía universal, que es lo que llaman Brahman. Brahman no es una deidad, es como algo, es una deidad cósmica, pero no personal. Bueno, entonces, claro, eso es totalmente antitético a la versión cristiana, que lo que dice es que nos tenemos que realizar quitando lo negativo, no lo positivo, que es lo que propone el yoga, propone el budismo. Mindfulness, conciencia plena, así se suele traducir, ¿no?, en español, se presenta por parte de psicólogos, médicos, psiquiatras, como una técnica que ayuda a tener una conciencia del momento presente, a evitar la divagación mental, y con esto
acabar con muchas situaciones de estrés, de sufrimiento y de malestar que son tan habituales en nuestra cultura y en nuestra sociedad. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces se oculta o se minimiza en lo que consiste el mindfulness, que no es simplemente sus raíces históricas, sino lo que es en sí. Si empezamos a leer manuales de mindfulness, de los de verdad, nos encontramos con que no es otra cosa que la traducción a Occidente de la meditación vipassana. ¿Qué es la meditación vipassana? Es la meditación propia del budismo Theravada, es la corriente clásica del budismo que se ha asentado sobre todo en el sudeste asiático y que fue enseñada por el mismo Buda, y ahí aparece en su canon Pali o el Tipitaka, que es pues una serie de libros que compendian las enseñanzas de Buda, y es de esto de lo que se trata. ¿Qué es lo que quiere el mindfulness? Quiere que la persona se dé cuenta en esa atención al momento presente, se dé cuenta de que la realidad es malestar, es sufrimiento, es insatisfacción, que la causa de ese sufrimiento es el deseo y que si uno extingue el deseo acabará con ese sufrimiento vital, ¿no? Y para ello pues hay una serie de prácticas, meditaciones. Bueno, pues todo esto que acabo de decir no es más que el resumen de una gran catequesis budista, las 4 nobles verdades. De esto se trata, es decir, cuando en un instituto o en un colegio, cuando en una empresa, en un centro de trabajo, cuando en una consulta se plantea la práctica del mindfulness, hay que tener esto en cuenta. O sea, el mindfulness, tú objetivas tus afectos, te distancias de ellos. ¿Pero qué sucede? Cuando tú te distancias de tus sentimientos, estás abriendo la puerta a que otros seres que estén a tu alrededor, si tú estás desprotegido, puedan tomar posesión, dominio de esos afectos. Vino por Madrid una escritora británica, era un zombi, mujer alta, de unos 30 y pocos años, 32, 33 años, un auténtico zombi. Y viene por Madrid, se toma un low cost, empecé a hablar con el intérprete, no podía hablar. ¿Pero por qué no puedes hablar? Y escribía. Dice, porque me he quedado muda. Ah, que te has quedado muda. Entonces, primero oramos para que se le fuera el demonio mudo. Y se le fue el demonio mudo. Y entonces ya nos empezó a explicar. Yo cuando empecé a practicar el mindfulness, empecé a sentir una euforia tremenda. Claro, porque si tú llevas en la mochila de tu vida, llevas cargas, cuando tú te distancias de todo eso, sientes un alivio. Pero amigo, te quitas lo negativo, pero te distancias de lo positivo. Y dice, llegó un momento en que se me secó el corazón. ¿Por qué? Porque estás renunciando a tus sentimientos. Sé que digo, ¿qué significa eso? Yo no había escuchado esa expresión. Me dijo, pues que no siento nada. Dijo, ¿cómo que no siente nada? Dice, no siento alegría, tristeza, interés, pena. A mí nada me motiva. El siguiente paso fue que se me bloqueó la mente. Yo que tenía una agilidad mental enorme y vengo sin escribir desde entonces. Y se me bloqueó la mente. Y el tercer paso fue que se quedó muda. Entonces le quitamos el demonio mudo y entonces ya le dije, vamos a ver, ¿tú de qué religión eres? Ella era anglicana, buscamos un exorcista anglicano, la pusimos en contacto y gracias a Dios ahora está estupendamente, le han estado rezando y ha podido salir de todo eso. Pero para mí fue muy significativo, como al renunciar a sus afectos, al objetivarlos, al distanciar. Y claro, y esta práctica la están haciendo con niños, en los colegios, en los coaching, en los centros de trabajo, en los hospitales, en todo tipo de cosas, sin saber dónde se mete. Me he encontrado, yo he estado en una parroquia donde había cursos de Tai Chi. He visto lugares, o sea, instituciones religiosas donde se dan clases de yoga, clases de Reiki, clases de mindfulness. O sea, esto no es un fenómeno que esté afectando pues, a la gente que no es católica, a la gente que es atea, a la gente que es agnóstica, a ellos por supuesto que también, pero es que ha afectado a muchos cristianos apagados. En los años que he estado como exorcista en Madrid, atendía semanalmente unas 55 casos. Semanalmente. Me he encontrado con muchísima gente que ha estado metida en este mundo y a partir de meterse en el ese, primero han perdido la fe completamente y luego han empezado a tener muchas perturbaciones.
porque con experiencias espirituales muy peligrosas. Bueno, el Reiki es una invocación, un intento de canalización de las energías del universo para sanar a una persona mediante la imposición de las manos. De esos ángeles bienaventurados, cuando tú invocas energías, ellos no vienen. Los ángeles bienaventurados respetan las leyes del Creador, de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En cambio, los que pueden venir son los ángeles desobedientes, y son los que pueden actuar. Y de hecho, así actúan. Ha habido ocasiones, incluso en que en el exorcismo, el exorcista puede preguntar al demonio para someterlo en el nombre de Jesús, dime tu nombre. Y me he encontrado ocasiones en que la persona poseída, que está en trance, después de obligarle en el nombre de Jesús, te dice Reiki. Entonces, ¿cómo es Dios que me rescató? Cuando ya no podía más, de repente me encuentro a mi amiga, además quiero decir el nombre, a mi amiga Mer, ¿vale? Mer es Mercedes González, es una chica maravillosa, ha sido mi ángel y lo sigue siendo. Entonces, bueno, cuando vi a Mer, le dije, Mer, yo quiero ser como tú, yo quiero estar como tú, yo quiero tener tus ojos. Dice, Susana, tienes que hacer un retiro, debes hacer un retiro. Y digo, ¿de verdad, Mer? Y me dice, de verdad. Y dije, ¿qué retiro es? Y me dice, el retiro de Emaús. Y yo le dije, mira, Mercedes, yo estoy cansada de retiros, he hecho muchos retiros y nunca he conseguido la paz. Y me dice, vas a volver como a tu infancia, se te va a ir quitar todo de la cabeza, es como nuevo. Y yo le dije, se me van a quitar, se te quitan los problemas, sin hablar muy de yo como estaba, porque me daba vergüenza contarle todo. Pero digo, se me van a quitar los pensamientos, las tal, y dice, sí, todo. Y yo como en Mercedes, en Mer confío muchísimo, es muy importante que confíes en la persona. Pues dije, vale, Mer, me apunto. Y entonces, ahí cuando más en la mierda y en el pozo más profundo estaba, le llegó un WhatsApp a mi madre de una tía mía, de mi tía Charo. Y mi tía Charo le había puesto a mi madre, ay, mira, que hay un retiro, ¿te quieres venir? Y entonces mi madre me lo reenvió a mí inmediatamente y me puso muy sutil, Isabel, yo creo que esto os puede venir bien a vosotros. Yo leo WhatsApp y digo, ¿qué me manda mi madre? ¿Retiro de Emaús? ¿Qué es esto? Pues si me dice mi madre que se lo ha mandado mi tía Charo, esto va a ser bueno, pues yo voy. Pero sin saber a dónde iba, o sea, me daba igual a dónde ir. No me apetecía nada. Y empecé a dar, por supuesto, papelitos que yo tenía que daba publicidad pues de la nueva era, pues el yoga, de tal, de cual. Yo creía que todo era lo mismo. Jesús, Dios, energía, Reiki. Empecé a sentirme mal y a quererme irme del retiro desde el minuto 1 que llegué. Aquí la gente juzgando si eso está mal o bien. En la cena se habló del Reiki, que estaba mal hacerlo, y yo digo, pero ¿qué dicen? ¿Qué hacen? ¿Qué? Si no tienen ni idea. Me quería ir. No dormí en toda la noche. Recuerdo perfectamente la noche anterior a ir al retiro de Emaús. Eran como las 11 de la noche y íbamos a acostarnos, mi marido y yo, en la habitación, en el dormitorio, y de repente empezaron a salir de nuestra cama, de debajo de la cama, moscas y moscas y moscas. Empezaron a salir de detrás de las cortinas, de detrás del taquillón, de nuestras mesillas, de la cama. Pero cientos, igual matamos más de 100 moscas y no paraban, y no paraban, y no paraban, y no paraban. Moscas así de gordas.
Mi marido empezó a buscar si había comida o algún animalito muerto, algo de donde pudiera salir, que tuviera una explicación, echando producto para que se murieran. No se morían, la que mataba, si volvían a salir 3 más, era imparable, era imparable. Así estuvimos como 1 hora y media matando moscas. Al día siguiente yo me fui al retiro de Maús. Fue pasando los días, que realmente son 2 días y medio en el retiro, y pasé de estar fatal, así, en 1 minuto me sentí sanada, salvada, nueva. No tenía esa mochila, se me habían ido esos pensamientos, se me habían ido esas obsesiones, se me había ido todo eso. Incluso leí una frase que me dijo: el Señor ha venido a buscar lo que estaba perdido. Qué ingenua era, estaba perdida y el Señor me rescató, ya no sabía qué hacer conmigo. Y lo mejor de todo es que yo no sabía que el Reiki y que todo eso que estaba metida producía eso. Yo solo sé que ese retiro me encontraba mejor y que decidí dejar lo oriental, todo lo oriental, que no es mi religión. Empieza el retiro, ¿no? Pues se van sucediendo las cosas y hubo un momento, o sea, en el que meridiana y claramente, como una luz en el entendimiento, en el que nadie me tuvo que explicar nada, sino que yo comprendí y entendí con el intelecto y con el corazón que todo lo que llevaba haciendo esos 10 años había ofendido al Señor y que le había hecho un daño indescriptible, que todo lo que había hecho era la razón por la que estaba destruida mi familia, que había sido la puerta por la que había entrado todo el dolor, todo el daño, toda la separación, toda la ruina que había venido a nuestra casa. Fue claro y meridiano. Fue un segundo y en ese instante se me desarmó, o sea, todo mi pensamiento, todos los principios, fundamentos que yo creía, todas las creencias, ¡prum!, se desmoronaron como arena. No quedó nada. Y empecé a llorar y llorar y llorar y llorar. Y una felicidad inmensa, porque sabía que eso no estaba bien. Lo entendí en lo profundo de mi corazón y no podía parar de llorar porque me di cuenta de lo ignorante que había sido, la ignorancia tan grande. Yo no sabía que estaba haciendo daño ni mal. No sabía que eso estaba mal. Yo solo buscaba hacer el bien. Me encontré pues con un grupo de católicos en un banco de alimentos y ahí pues el Señor lo preparó todo para que acabase conociendo a un grupo de gente de la renovación carismática, y a mí me gusta la música y fue el instrumento que utilizó el Señor, porque a través de la oración con la música, pues yo pensando que era otro taller energético, yo no sabía lo que era aquello, pero yo allí también notaba mucha energía. Ahora sé que es el Espíritu Santo, pero yo notaba mucha energía y notaba muchas cosas allí en la primera oración a la que fui. Pero hubo un día que una de estas personas me dijo, yo le dije, le conté, yo hablaba a todo el mundo del Reiki, estaba entusiasmada con todas las terapias. Y me dijo, mira, a lo mejor no soy prudente y no te lo debería decir, pero tú sabes dónde estás metida, tú sabes lo que es esto. Y en ese momento pues me tocó el corazón y yo llegué a mi casa y dije, ¿qué es lo que tengo? De repente fue como se rompió aquella caja de espejos y me miré y vi alrededor cómo estaba mi vida, vi los amigos que había perdido. Yo dije, ¿qué he estado haciendo? Y fue simplemente este comentario. Y que fue el Señor. Y entonces yo llamé a esta persona y le dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, tienes que confesar. Lo primero es confesar, Ana.
Y yo dije, confesar, imagínate, confesar con un sacerdote que no creo en ellos, en una confesión, le voy a contar yo a este señor mis problemas. Le dije, no, yo no quiero contarle mis problemas a este señor. Pero al final fui y en aquella confesión, pues bueno, pues fue romper la caja del todo y darme cuenta de que mi vida no estaba bien y de que, bueno, pues que tenía que pedir ayuda, pero no pedí ayuda. Volví otra vez a los talleres. Entonces, bueno, pues yo recuerdo que estaba trabajando y mis vacaciones me las dieron muy tarde, me las dieron en septiembre, octubre, entonces ya no podía compaginarla con ninguno de mis amigos, ¿no? Y con la única persona que podía compaginar mis vacaciones era con mi hermano. Entonces mi hermano iba en todas sus vacaciones a peregrinar a Garabandal, un pueblecito de Cantabria, donde se apareció la Virgen. Y yo pensé, ostras, nunca he estado en Cantabria, Cantabria tiene que ser precioso, voy ahí a conectar con la naturaleza y además está la Virgen. Habían cosas no resueltas en mi vida y digo, pues voy a pedirle, ¿sabes? Que dicen que es un sitio milagroso, pues voy a pedirle a la Virgen, ¿no? Iba yo con mis peticiones egoístas. Y nada, una vez llegué allí, que es un pueblo preciosísimo, pues me sentí muy a gusto, o sea, me sentí muy bien. Y yo recuerdo un momento que subí a Los Pinos, que es donde hay una imagen de la Virgen, y recuerdo, o sea, como que el tiempo se paró. Fue un momento como que el tiempo se paró, nada existía y me sentía muy a gusto. O sea, muy bien, o sea, me sentí muy bien. Estuvimos como 3 días y me sentí muy bien. Y fue a la vuelta que fui consciente, en el avión volviendo para Barcelona, que dije, digo, no le he pedido nada a la Virgen, no le he pedido nada a la Virgen. Digo, con lo que me gusta a mí tenerlo todo controlado, pedir, decretar, digo, y he estado tan a gusto en presencia de la Virgen que no me ha hecho falta. Entonces, al volver a la meditación trascendental, recuerdo que estábamos haciendo un mantra sufí, que el sufismo es la parte mística del Islam. Y el mantra venía a decir, me refugio en el perdón de Dios, todo está en Dios, me refugio en el perdón de Dios, todo está en Dios. Era un canto así muy bonito. Entonces, en ese momento que había luz tenue, estábamos así en círculo todos, sentados en el suelo, y de repente sentí como una luz aquí, como una luz aquí arriba, ¿no? Y como un pensamiento interior que me dijo, ¿qué haces aquí? ¿No? ¿Qué estás haciendo aquí? Eres hija de Dios. Pero no eres hija de Dios, empodérate, no, era triste, ¿no? Era como decir, eres hija de Dios, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces me entró muchísima tristeza y empecé a llorar, pero desconsolada, que yo digo, cuando enciendan la luz, ¿dónde me voy a meter? Porque estoy llorando aquí desconsolada y entonces ahí ya empecé como, ya no me sentía identificada con esas clases, o sea, yo iba allí y digo, esto es un circo, o sea, lo que estamos haciendo era como un circo para mí, o sea, no tenía sentido ya, ¿no? Pero Dios seguía insistiendo y entonces me llevó a la Asamblea Nacional de la Renovación, me dijeron, vente, porque yo había tenido una neuritis, había perdido la vista y de aquella, después del tratamiento, no había recuperado poco y veía muy poquito, el reflejo pupilar era muy malo. Pues esta gente de la Renovación me dijeron, vente al Madrid Arena, que va a haber una celebración y que es súper bonito, con música, ya verás, te va a gustar mucho, se pone un escenario. Y yo dije, pues venga, ¿por qué no? Si todo el mundo me decía que era una fiesta, dije, pues yo me voy, pero no sabía bien dónde iba. Entonces yo fui allí y la verdad que era fantástico, un escenario enorme con los músicos, una pantalla enorme donde se proyectan las canciones y era una fiesta, realmente era una fiesta. Y bueno, pues yo estaba allí y yo desde donde estábamos al fondo del Madrid Arena en un lateral y yo no veía las letras, claro, la pantalla era blanca, yo no veía las letras de las canciones.
y me acuerdo que dijeron, bueno, viene la misa. Yo nunca había estado en una misa carismática. Y empezó la celebración y bueno, pues yo era católica y practicante, o sea, había sido, vengo de la familia católica practicante, a mí me habían enseñado que yo me tenía que poner de rodillas en el momento de la consagración. Entonces llegó el momento de la consagración, yo me puse de rodillas. Al ponerme de rodillas empezó un dolor en el ojo izquierdo horrible, pero horrible. Yo le dije a la persona que tenía al lado, me duele muchísimo, me duele muchísimo. Me dijo, tranquila, que yo no podía parar del dolor que yo tenía en el ojo. Y en ese momento, pues cuando acabó el momento de la consagración, pues paró el dolor, yo me puse de pie y al abrir los ojos, pues yo veía la pantalla. Entonces le dije a la persona al lado, yo veo. Me dijo, tranquila. Y dije, ¿cómo que tranquila? Yo veo, yo no veía, yo veo la pantalla. Y bueno, pues todo el mundo me dijo, esto hay que confirmarlo, esto te lo tienen que confirmar los oftalmólogos. Yo tenía oftalmólogo y neuróloga y bueno, pues a los 15 días fui a la revisión del oftalmólogo y me confirmó pues que no solo había recuperado la vista, sino que mi ojo estaba como si no hubiese estado enfermo nunca. Yo llevaba desde los 14 años, 20 años, con problemas en la vista y mi ojo estaba como si no hubiese tenido nada. Entonces me dijo, ¿qué has hecho? Yo le dije, nada. Y bueno, pues hasta el día de hoy no he vuelto a tener una neuritis, yo tengo la vista perfecta y fue mi encuentro con el Señor. El Señor sabe que soy muy cabezona, que soy muy tozuda y bueno, pues aquella primera confesión me tiró del caballo, pero yo seguía agarrada. Y aquel milagro para mí fue tirarme completamente y bueno, pues encontrarme con Dios. Pero al mismo tiempo yo me estaba volcando a otra cosa que me parecía más científica, que era el tema de los extraterrestres. La ufología tenía más sentido para mí en ese momento entonces. ¿Por qué? Porque si tú coges las escrituras y ves a Jesús que dice que bajó del cielo, subió al cielo, había una estrella de Belén que le seguía. Si tú coges esto y lo metes dentro del diario de la ufología, la estrella de Belén, platillo volador, o sea, un ovni de toda la vida, ¿no? Les va siguiendo. La luz que tenemos en los dibujos del Belén, que es una luz que se proyecta directamente hasta donde está el niño Dios, que esto no ocurrió realmente así, pero es como lo dibujamos, claro, es una abducción o en ese momento estaban poniéndolo allí. Claro, yo empiezo a montarme toda una especie de, digamos, de pseudoteología basada en la ufología. Mis investigaciones no eran las investigaciones como Dios manda. Te vas a una biblioteca, a un archivo histórico e indagas. O vas a la persona que sabe y te informas. No, mis investigaciones eran con Google, el doctor Google. Virgen María extraterrestres, enter. Empiezo a hacer scroll en todos los resultados de búsqueda y me encuentro unas apariciones en Bayside, New York. Ellos decían que cuando se reunían para orar y hacían fotos a la Virgen o a la gente que acudía, a veces las fotos tenían apariciones milagrosas. Yo no sé si son apariciones milagrosas o las cámaras de aquella época puedes jugar con el velado, la exposición y crear ciertos efectos, ¿no? Todas de estas yo las veía, me impactaban, pero hubo una especialmente que se veía la Virgen María totalmente velada, se veía el planeta Tierra y una mancha de color rojo que impactaba sobre la Tierra. Yo estoy delante de esa foto y perdón que cierre los ojos, pero es que se recuerdo ese momento y es muy fuerte porque yo estaba delante de esa foto y mi primera impresión fue todo acaba así. Y en ese momento escuché una voz dentro de mí y yo sé que no era yo, porque cuando me hablaba, yo en ese momento me preguntaba quién me estaba hablando. Porque yo estaba solo en la habitación, pero no lo oía por mis oídos, lo oía dentro de mi cabeza. Y esa voz me pregunta, si tú te murieras ahora, ¿dónde crees que irías? Una persona que había abjurado de la fe, se había dedicado a irse de fiesta, a disfrutar, no llegué a ser ateo, pero coqueteé con el agnosticismo. Mi respuesta fue clara y directa, el infierno. Cuando yo me respondí el infierno, yo pensé, ¿pero por qué digo el infierno? Yo no me llegaba a plantear la existencia del infierno después de todo lo que había vivido. Bueno, después de 6 meses volví porque es un lugar que me encantó y pasé otros 3 días allí, ¿no? Y a la vuelta me ofrecieron unos ejercicios de San Ignacio de Loyola.
No sé quién es San Ignacio de Loyola, no sé exactamente qué es, pero voy a decir que sí y voy a ir. La verdad es que cuando estaba yendo y una vez allí pensé, ¿qué hago aquí? Ya no me puedo escapar. Pero bueno, y lo pasé muy mal porque los ejercicios de San Ignacio de Loyola se medita mucho la pasión y se contempla la pasión de Cristo. Entonces ahí recibí un regalo muy grande, que es la gracia de ser consciente de mis pecados. Yo aún con la confesión y los sacerdotes era como que, ¿por qué le tengo que contar yo a un cura mis pecados y mis miserias? Si ya se las cuento a Dios directamente, ¿no? Era como ahora que me estoy acercando a Dios, pues. Pero otra vez mi hermana de nuevo me dijo, te tienes que confesar. Y era como, uff, digo, pero espérate, ¿sabes? Dice, mira, te voy a decir un sacerdote con el que me confesé yo. Claro, mi hermana y yo íbamos un poco a la par en pecados y yo pensé, ostras, pues ella se ha confesado, que tiene unos cuantos gordos. Digo, pues igual yo también, pues bueno, ¿por qué no? Voy a hacer examen de conciencia y a ver qué, ¿no? Entonces me fui a confesar a la Purísima Concepción con un sacerdote que es el padre Joan Blader y la verdad es que yo fui con una lista escrita con todos mis pecados, o los que yo consideraba que eran más grandes, para no dejarme ni uno. Yo recuerdo que cuando me arrodillé ya empecé a temblar, a llorar, con una pena increíble. Yo creo que estuve como más de media hora y ahí es donde tuve mi encuentro personal con Jesús, cuando el sacerdote me dijo que la misericordia de Dios era más grande que mis pecados y de repente salí, como dice San Pablo, es como que dejé el hombre viejo atrás para pasar al hombre nuevo, ¿no? Esa transformación, esa renovación la sentí después de confesarme, ¿no? Ese volver a nacer. Caso es que tal, cuando yo digo el infierno y me pregunto por qué, antes de seguir pensando por qué he dicho el infierno, la sensación que sentí fue horrible. O sea, yo ahora me río, pero porque es que es un momento que llega a ser incluso chocante, porque mi sensación fue la siguiente, como si se me desprendiera una careta. Empecé a oler a podrido, como cuando coges restos de comida, los dejas en una bolsa al sol, luego lo abres. O sea, mi cuerpo olía mal y empecé a ver delante mío todos los momentos en los que yo había pecado. Me di cuenta que el centro de mi vida era yo, que mi Dios era yo. Y en todo ese proceso de verlo y de sentir que estaba condenado, que si en ese momento realmente me moría, yo ya tenía conciencia absoluta que me iba al infierno, que me clavo de rodillas a buscar alguna estampa. Gracias a Dios, mi madre había puesto una estampita del Sagrado Corazón que regalan el Tibidabo, además a blanco y negro, debajo del teclado del ordenador. En mi afán de buscar, golpeo el teclado, me encuentro la estampa y aquello fue la vida. Cojo la estampita, me acuerdo clavarme de rodillas, coger una chincheta, pegarla en la cortina de la habitación, mirarle a los ojos y decirle, pídeme lo que quieras, pero yo no me quiero condenar. Yo solo te pido que no me condene ni yo ni mi familia. Le hice promesa de cambiar de vida, de rezar el rosario, de confesarme. Yo me ha cambiado mucho la vida, sigo con 1000 problemas, no te diré más menos, pero sigo con muchos problemas. Todo el mundo tenemos cruces, antes o después, y en vez de quitárnoslo, pienso que creo que la verdad es aceptarlo, aceptar que tenemos una cruz, porque tenemos que aceptar que el Señor está ahí ayudándonos a llevar la cruz, cargándola. Pero cuando se nos vaya la cruz, no dejar de rezarle, todo lo contrario, ver que el rezo nos ayuda a estar más tranquilos y que en un momento dado se nos va a ir esa cruz y nos vendrá otra, y aceptarlo. Porque la vida es una cruz, la vida es complicadísima. Y cuando aceptamos eso, es cuando llega lo bueno. Tú solo tienes que abrir una pequeña rendijita al Señor. Ábrele esa pequeña rendijita y entrará en tu casa como un vendaval. Que así ha sido. Se ha entrado como un vendaval. Todo lo que 10 años de terapias no consiguieron, lo hizo Él en un segundo. En un segundo. El fuego, el amor, la paz, el volverme a reencontrar con mi marido, volverme a reencontrar con Cristo, ha sido lo que ha salvado a este matrimonio, a nuestra familia,
Bueno, yo en las terapias alternativas nunca me sané. O sea, esa es la realidad. O sea, mis neuritis, lo más que se espaciaron, pues creo que fue 1 año y medio, de una neuritis a otra. Y Dios sí que me ha sanado. Dios cuando actúa, además también lo cuento siempre, o sea, Dios cuando sana, no te sana a ti, sana a tu familia. Y Dios me sanó la vista y me sanó el alma. Y en las terapias eso no lo encuentras. En las terapias te hablan de la luz, te hablan de los seres de luz, de ser un iluminado, de encontrarte pues con una aura limpia. Y yo que he estado en los 2 sitios, pues puedo decir que la luz la he encontrado en el Señor. Ahí sí que encuentro la luz, ahí sí que he encontrado la paz y ahí sí que he encontrado el amor. Las corrientes de la nueva era traen mucha insatisfacción, porque como depende de ti, que tú eres el creador de tu vida, tú eres el mago, tú eres el chamán, tú eres el... Es como todo depende de ti, entonces es muy frustrante, ¿no? Decir, ostras, pues sí que lo estoy haciendo mal, ¿no? Pues sí que... Pues no sé qué me falta, no sé qué más puedo hacer, no sé qué más terapia, no sé qué... ¿no? Y es como que, pues esa búsqueda, ¿no? Que no te sacia, como la samaritana, ¿no? Y al final, hasta que no se encuentra con Jesús, que le dice, yo tengo el agua de vida, si conocieras el don de Dios, ya no estarías perdida, ¿no? Ya nunca más tendrás sed, pues es justamente eso. Yo siempre digo que mi vida no es perfecta, o sea, no es perfecta, pero confío plenamente en Dios, en su providencia, vivo en paz, confiada, ¿no? Que lo que tengo, lo que me da, lo que me quita es para el bien de mi alma, ¿no? Y vivo unida a Él, camino con Él, o sea, ya no estoy sola, ¿no? Es como que ya no voy a ciegas. La diferencia estriba fundamentalmente en que no es el Señor quien reina, sino que es el hombre quien se erige como rey. No está Dios. Dios como Padre Creador no existe. Es Dios como energía, es Dios como espíritu, es una energía, pero no es un ser personal con el que yo me relaciono de tú a tú, de padre a hija, que solo quiere amarte, que solo quiere que ames, que solo quiere que sientas que te ama.